del retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, la discretización de sistemas continuos utilizando el método de retenedor de orden cero. Bien, entonces voy acá a dar la presentación y bueno, y si alcanzamos a revisar, pues revisamos la parte de la discretización utilizando aproximaciones diferenciales e integrales. Bien, entonces, pues repasando de la clase anterior, pues bueno, el método de TIR de la respuesta impulsional, pues es muy sencillo, simplemente se tiene una función de transferencia, se le aplica transforma de Mela a Laplace, tenemos una función en el dominio del tiempo, luego cada término t se reemplaza por n veces el premuestreo, o sea, aplicamos teoría muestreo, obtenemos una función discreta y temporal, y luego se aplica transformada z y tenemos la función g de z, ¿cierto? Entonces el método de la respuesta impulsional, donde g de z pues es equivalente a g de s, ¿no? Entonces el método de la respuesta impulsional. Y como les comentaba, pues es el mismo método que nos va a permitir diseñar filtros IR más adelante, ¿no? Bien, obviamente fundamental en esto, pues es se puede hacer en forma directa teniendo a la mano las tablas de transformadas, ¿no? Si tenemos una función GDS, directamente utilizando tablas de transformadas, pues obtenemos G de Z, ¿no? Si no tenemos las tablas en forma directa, pues hay que hacerle descomposición en fracciones parciales a GDS, calcular la transformada inversa de Laplace y a cada fracción parcial, por así decirlo, por superposición, aplicarle la transformada Z. Este método, como revisamos la clase pasada, pues en algunos casos va a presentar offset, ¿sí? Entonces es una de las dificultades que tiene el método TIR. Bien, el método que vamos a revisar hoy es el método del retenedor de orden cero o Zero Order Hold. El retenedor de orden cero que digamos que ustedes ya en la primera guía de laboratorio pues tuvieron la oportunidad de simularlo. Y bueno, y se puede implementar con circuitos integrados como el F398. Y es un circuito que está implícito en los conversores análogo digital y digital análogo, ¿no? Entonces, el retenedor de orden cero pues se puede ver como un circuito de muestreo y retención, sample and hold. Sí, es un circuito de muestreo y retención. Y el circuito de muestreo y retención pues tiene dos funciones. Actúa como muestreador cuando trabaja en los conversores análogo digitales y actúa como retenedor cuando opera en los conversores digitales análogos. Entonces, digamos que en la guía práctica, en la práctica de laboratorio, pues se utilizó como elemento de conversión digital análogo, ¿no? Entonces, si teníamos un tren de pulsos, ¿cierto? Muestreados, lo que hacía el retenedor, pues simplemente es, obviamente cada uno espaciado periodo de muestreo, ¿cierto? Era tomar la muestra y retenerla, tomar la muestra y retenerla, tomar la muestra y retenerla, ¿no? Esa es la operación de retención. Como es un circuito de muestreo y retención, entonces, pues ese circuito tiene la función de muestreo, o sea, convertir señales en un formato continuo a señales en un formato discreto, bien sea en el dominio del tiempo, ¿sí? Pasar de YT a YNT sub M, ¿sí? O del dominio frecuencial de YDS pasarlo a YZ. Y fundamental, pues, es el ritmo de trabajo del retenedor de orden cero de cualquier circuito de muestreo y retención es que lleva un ritmo de trabajo que es el periodo de muestreo, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vimos en teoría, pues fue la operación de muestreo, y la operación de muestreo, pues básicamente podemos decir que es obtener una señal discreta, recuerden el operador muestreador, una señal discreta, que es igual a la señal y de n, por así decirlo, inicialmente yn, que depende del tiempo, ¿sí? Entonces es como si fuera la señal cuantizada, por así decirlo, ¿sí? Multiplicada por un tren de impulsos. Este tren de impulsos, pues es el impulso muestreador o el tren de impulsos que hace que esta señal pase a ser una señal discretizada, ¿no? Esta es la operación que nosotros revisamos y bueno, básicamente esta es la teoría de muestreo que ya conocemos, ¿no? El muestreo. Ahora lo que vamos a ver es la teoría de retención, ¿sí? La teoría de retención. Entonces, el muestreo es partir, bueno, de esta señal
que es y de t, pero recuerden que por propiedades del impulso, pues el impulso únicamente es válido en los intervalos de desplazamiento nt sub m, por eso acá st lo reemplazamos por nt sub m, ¿no? Pero básicamente esta es la señal discreta a partir de una señal continua, multiplicada por un tren de impulsos. La otra aplicación del retenedor, pues es la retención. Entonces la retención, pues es lo que se vio básicamente en la práctica, ¿no? Se parte de una señal muestreada, X asterisco, ¿cierto? Es una señal muestreada. Y esa señal muestreada, pues obviamente está definida en intervalos finitos de tiempo. Únicamente está definida en t sub m, 2 t sub m, 3 t sub m y así sucesivamente. Entonces aquí también se puede utilizar un circuito Z o H, ¿sí? Y lo que hace el circuito, ya aquí actuaría como conversor digital análogo, ¿no? Partiendo de un dato digital, lo convierte en un dato análogo. Entonces lo que hace el retenedor es tomar cada muestra y mantenerla, el periodo muestreo, tomar cada muestra y mantenerla cada periodo muestreo. Esa señal pues se conoce como una señal cuantizada, que según lo que nosotros revisamos en la práctica, pues es la misma señal reconstruida. Y es una señal cuantizada que es analógica, ¿no? Es analógica, ¿por qué? Porque la señal está definida para todo t, ¿sí? Entonces, la idea, bueno, sí, aquí se utiliza un retenedor para hacer muestreo, pero aquí vamos a utilizar un retenedor para hacer reconstrucción de señales, o sea, pasar del dominio digital al dominio discreto. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, podemos modelar mediante modelado de señales a qué equivale esa señal cuantizada, ¿sí? Esa señal cuantizada. Pues esa señal cuantizada es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De x de n t sub m, o sea, pues digamos que cuando n es 0, ¿sí? Pues sería esta señal, ¿cierto? Eso sería como la amplitud de la señal muestreada, ¿sí? De la señal más bien digital, ¿sí? La amplitud, cuando n es igual a 0, entonces este es el valor de la amplitud. Y esto, mu t n t sub m menos mu t de n menos más 1 t sub m, pues simplemente es que está multiplicada por un escalón que es válido desde n igual a 0 hasta n igual a 1, ¿no? Entonces, esta expresión que nos muestra casi n es igual a 0 es que esta muestrica que tenemos acá se multiplica por un escalón que arranca aquí y termina acá, ¿sí? Básicamente es esto, ¿no? Este pulsito. Cuando n es igual a 1, entonces cuando n es igual a 1, pues aquí quedaría mu de t menos n, o sea, un periodo muestreo, y aquí sería menos el mismo escalón, pero cuando n es igual a 2, pues daría 2 veces el periodo muestreo, ¿no? Entonces quiere decir que se toma el valor cuantitativo de la señal cuando n es igual a 1, o sea, aquí en t sub m, ¿cierto? Y se multiplica por un escalón que la retiene entre 1 t sub m y 2 t sub m, y obviamente eso se hace sucesivamente, ¿sí? Una sumatoria infinita, ¿no? Entonces esta es la señal cuantizada, que es una señal continua en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta señal cuantizada es la operación de reconstrucción, porque parte de una señal discreta, que es la que tenemos aquí rojita, ¿cierto? Esta es la señal discreta, muestras impulsadas ideales, y digamos que el hecho que se multiplica por un escalón ese valor de esa muestra entre cada intervalo t sub m y t sub m más 1, ¿sí? O n más 1, n t sub m y n más 1 t sub m, pues implica que ahí está el efecto de la retención, ¿no? O sea, es como una suma de escalones, es una sumatoria de escalones como tal, ¿listo? Bien, entonces a partir de esa función, esa función cuantizada x de t, pues la idea es obtener la función de transferencia a un retenedor, ¿sí? La función de transferencia a un retenedor. Entonces, para obtener la función de transferencia a un retenedor, entonces lo que se hace es calcular la transformada de Laplace a la señal cuantizada, ¿cierto? Entonces, podemos observar acá, aplicando la transformada de Laplace a la señal cuantizada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Obviamente, la transformada de Laplace actúa sobre los términos que dependen de t, ¿no? Entonces, pues obviamente la transformada de Laplace de la señal cuantizada en el dominio del tiempo, pues da una función cuantizada en la frecuencia, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace. Y obviamente la transformada de Laplace aplica términos que dependen de t. O sea, aplicaría este término que depende de t, aplicaría este término que depende de t. Realmente esta sumatoria, ¿sí? Este elemento de sumatoria, pues obviamente no depende de t.
se podría ver como una constante porque depende de n veces el periodo muestreo, entonces por eso ese término sale de la transformación, y es como si le aplicáramos la transforma de Laplace a un escalón desplazado y a otro escalón desplazado que dependen de t y obviamente de n t sub m, ¿no? Entonces, por propiedades de Laplace, pues simplemente cuál es la transforma de Laplace de esta función. Entonces, por la propiedad de desplazamiento temporal, pues es igual a la transforma de Laplace de la función, ¿sí? De la función que en este caso son escalones, por e al menos desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la transforma de Laplace de mu de t? ¿Cierto? Mu de t. Entonces, si le aplicamos transforma de Laplace, esto nos da 1s. Ah, pero es mu de t menos nt sub m. Entonces, o menos delta, ¿no? Entonces, la propiedad de la transforma de Laplace nos dice que es igual a e a la menos delta s sobre s, ¿no? Propiedades de transforma de Laplace. Entonces, esta es la transforma de Laplace de un escalón desplazado en nt sub m, ¿sí? E a la menos nt sub m. Y esta sería la transforma de Laplace del escalón desplazado n más 1 t sub m, ¿sí? Entonces, por propiedades de desplazamiento temporal. Una vez tenemos estas expresiones, entonces acá observamos que hay un término común, e a la menos tms y este, ¿no? E a la menos tn tms, ¿no? Entonces, lo podemos factorizar por propiedades exponenciales. El denominador es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Pues la sumatoria de n igual a 0 de x de nt sub m por e a la ntms, que es el elemento común, ¿cierto? El denominador es el mismo, ¿cierto? Y aquí quedaría factorizando e a la menos tms, pues da 1, y menos la factorización de e a la menos ntms, pues daría e a la menos tms, ¿no? Entonces, la señal cuantizada en Laplace es igual a ¿quién? A la sumatoria de n igual a 0 de una función discreta por e a la menos ntms por 1 menos e a la tmss. Entonces, esta sumatoria, aquí lo que podemos observar es que esa sumatoria, ¿a qué términos afecta? A los términos que dependen de n. Y lo otro que podemos observar es que este término, pues es el mismo z a la menos n, ¿no? Si hacemos la relación de que z es igual a la menos tms, pues z e a la menos ntms es igual a z a la menos n, o sea, es la misma transformada z, ¿no? De tal manera que haciendo esos cambios de variables, ¿sí? Entonces, este término podemos decir que es igual a z a la menos n, y como esta expresión, observen, no depende de n, pues puede salir de la sumatoria, ¿no? Este término no depende de n. Por lo tanto, podemos decir que la señal cuantizada es igual a 1 menos e a la menos tms sobre s por la sumatoria de la señal discreta, ¿sí? Por z a la menos n, ¿no? Esto ya, bueno, aquí ya se reemplazó. ¿Y qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Pues esto es la misma transformada z de x de n, que es x de z, ¿no? Entonces podemos decir que la señal cuantizada de s es igual a una función que depende de Laplace, ¿sí? Depende de s, por la entrada del sistema, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos aquí el retenedor de orden 0, ¿cierto? Y aquí tuviéramos la señal x de z de sub m, ¿no? ¿Sí? Entonces, el retenedor de orden 0 que tiene una función de transferencia de Laplace, ¿sí? Y obviamente esto es como si fuera equivalente a la señal cuantizada de S, ¿no? Es lo que nos dice esta expresión, ¿no? Entonces lo que podemos observar es que cuando una señal ingresa a un sistema, pues en este caso de sistema, ¿no? Una señal o un sistema ingresa a través de un retenedor de cero, pues se está transformando, ¿no? Esta señal, el dominio de la frecuencia es discreto, y aquí se está obteniendo una señal, el dominio frecuencial continuo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que esta función x de z, ¿sí? Es una función frecuencial discreta que al ser operada por un bloquecito análogo, que es el ZOH, me permite obtener una señal en la frecuencia continua, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos demostrando es el efecto de tener una dinámica discreta en la frecuencia para obtener una dinámica continua en la frecuencia, ¿no? Y obviamente, ¿quién hace esa transformación? Pues el retenedor de orden cero. O sea, lo que podemos observar inicialmente es que el retenedor de orden cero tiene una función de transferencia, e a la menos tms
sobre S, ¿sí? Esa es la función de transferencia de un retenedor de orden cero. Bueno, ¿qué es lo que, bueno, está acá en esta diapositiva? Bueno, ahorita pues ya vamos a ver ahora pues la función del retenedor en el dominio de la frecuencia discreta. Por ahora esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero en el dominio frecuencial continuo. Acá simplemente lo que está en los textos pues es establecer cuáles son las características del retenedor de orden cero. Pues el retenedor de orden cero es equivalente a un filtro pasabaltos, un filtro pasabajas muy bueno, ¿no? Un filtro pasabajas muy bueno, ya que pues su función es tomar una muestra y mantenerla en el tiempo, en un periodo muestreo. Entonces, si nosotros le hacemos el análisis frecuencial a esta función de transferencia, pues lo que hacemos es reemplazar cada término S por J omega, ¿no? Y calculamos la magnitud y la fase, ¿no? La magnitud del retenedor de orden cero, ¿cierto? La fase y la magnitud del retenedor de orden cero, ¿no? Hacemos un análisis frecuencial. Entonces aquí, pues, para calcular la magnitud, pues, simplemente, pues, calculamos la norma, ¿sí? Lo que está acá, se reemplaza la exponencial compleja por la suma de seno y coseno, ¿no? Es una negativa, entonces aquí quedaría más antecedida de menos daría menos, ¿cierto? Y menos antecedida de menos daría más, ¿no? Entonces la norma, obviamente la norma del denominador es omega y la norma de este término, pues es elevar al cuadrado cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de los términos, ¿no? La parte real que correspondería a esta, RJ omega, y la parte imaginaria, que esta sería imaginaria de J omega, ¿cierto? Si se eleva al cuadrado y la parte real y la parte imaginaria y se le saca la raíz, pues tenemos una norma, ¿no? Entonces aquí pues simplemente haciendo la descomposición de este término, ¿cierto? Nos da 1 menos 2 coseno de omega t sub m más el coseno cuadrado de omega t sub m, y estos dos términos que quedan al cuadrado, pues sabemos por identidad trigonométrica que vale 1, ¿no? De tal manera que pues simplemente reemplazando ahí, ¿cierto? Reemplazando en la ecuación, pues 1 más este 1 nos da este 2, ¿cierto? Y básicamente esta es la magnitud del retenedor de orden cero. Bueno, sin entrar en detalles, pues bueno, ustedes lo pueden observar ahí en la positiva, pero si graficamos esta respuesta, les recuerden que la magnitud o la magnitud la magnitud siempre es positiva, ¿no? Entonces, pues si graficamos el retenedor de cero, esta es la respuesta en frecuencia continua del retenedor de orden cero, en donde se observa que cada 2pi, 2npi, 2npi radianes, ¿cierto? Se van a presentar, 2npi radianes se van a presentar los valles en cero, ¿no? Digamos que cuando tenemos aquí, bueno, voy a hacerlo aquí se observa mucho más fácil. Cuando tenemos aquí un valor par de pi, ¿sí? Cuando omega es igual a pi, pues esto nos da 1 de par, ¿no? Entonces nos daría un valor positivo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vale 4, cuando vale 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces esto vale 1 y 2 menos 2 por 1 nos da 0, ¿no? Entonces por eso se obtienen estos pequeños valles acá. Y cuando tenemos impares, ¿cierto? 3, o sea, por 1, por 3, por 5, ¿cierto? Entonces cuando es múltiplo impar de pi, el coseno, se tiene aquí menos 1, ¿no? Y antes de menos, pues esto nos da más y aquí nos dan los valores pico, ¿no? Obviamente que nos van a dar los valores pico más grandes, pero obviamente como crece la frecuencia, entonces como la frecuencia va creciendo, pues quiere decir que esto dividido sobre esta frecuencia, pues va disminuyendo, o sea, los lóbulos van disminuyendo conforme avanza la frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la respuesta al retenedor de cero. Bueno, hay una indeterminación acá cuando n es igual a 0, ¿cierto? Pero en ese caso se aplica el L'Hopital y bueno, nos da el pico máximo de la función del retenedor de orden cero.
la respuesta en frecuencia, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta en frecuencia, pues, de un filtro pasabajas, ¿no? La magnitud. ¿Qué se puede observar? Que las bajas frecuencias las amplifica y conforme crece la frecuencia, pues las va a atenuar, ¿no? Entonces, digamos que el retenedor de orden cero desde el punto de vista del dominio de la frecuencia es un condensador y es como un capacitor ideal, ¿sí? Toma la muestra y la retiene, ¿no? La mantiene. Bueno, y otra característica, pues, es la fase. Entonces, la fase, pues, ya tenemos que calcular la fase en la misma expresión. Entonces, bueno, haciendo el procedimiento, nuevamente descomponemos ese exponencial en dos exponenciales en la mitad, ¿cierto? Después se factoriza una exponencial y se tiene una identidad trigonométrica que corresponde a una función seno, ¿no? Entonces aquí la fase de esta función es este argumento y obviamente el seno, ¿no? El seno. Entonces, pues gracias al seno, digamos que vamos a tener una exponencial que va variando 2pi sobre t sub m, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos la fase del retenedor de orden cero, vamos a observar es esto, ¿no? Entonces aquí cada 2pi radianes, 2npi radianes, 2npi radianes, se van a encontrar los valores en menos pi medios, ¿cierto? Y cuando tenemos, bueno, menos 2pi medios o lo que es lo mismo, pi medios, ¿cierto? Sí, pi medios, pi medios. Pero lo interesante de la respuesta de fase de un retenedor de orden cero es que todas las pendientes, observen todas estas pendientes de la respuesta de fase, son las mismas, ¿sí? Entonces, esta es esto también lo vamos a revisar cuando hagamos filtros digitales. Algunos filtros tienen lo que se llama fase lineal, ¿no? Entonces, debido a que esas pendientes de del retenedor deben ser la fase del retenedor de orden cero tienen las mismas pendientes, entonces nosotros podemos concluir que el retenedor de orden cero, además de ser casi un filtro ideal, tiene fase lineal. ¿Qué significa fase lineal? Si un sistema, en este caso el retenedor de orden cero, tiene fase lineal, significa que no hay distorsión de fase. ¿Y qué significa que no hay distorsión de fase? Significa que los retrasos de fase en todos sus componentes de frecuencia van a ser proporcionales. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podemos explicar? Pues imagínense que el retenedor de ceros está tratando señales de audio, ¿sí? Entonces, el hecho de que los retardos de la fase sean proporcionales conforme varía la frecuencia, significa que la voz no se va a distorsionar, ¿sí? Entonces, es una característica muy importante en los sistemas de procesamiento digital de señales, ¿no? Que ojalá tengan fase lineal. Entonces, obviamente, si ustedes, imagínense, pues digamos que yo estoy hablando y estoy transmitiendo la señal de audio, obviamente, si el sistema tiene fase lineal, pues muy posiblemente se van a presentar retardos en la transmisión de mi voz, ¿sí? Pero los retrasos en cada componente de frecuencia de mi voz van a ser proporcionales, ¿sí? Entonces, digamos que se emite mi señal de audio a través de un sistema con fase lineal y llega a otro punto, pues va a llegar retardada, pero la señal va a ser, no va a estar distorsionada. Mientras que si la fase no fuera lineal, quiere decir que cuando mis componentes de frecuencia, cuando pasen a través del sistema y lleguen a otro punto, entonces algunas componentes de frecuencia van a tener más o menos retardo que otras. Entonces cuando se sentiría en el oído, por ejemplo, al oído, perceptible al oído, una señal con algunas frecuencias o sea, que distorsionan la voz, ¿sí? Entonces, simplemente esto es para revisar las características que tiene un retenedor de orden retenedor de orden cero. Primero, su función de transferencia, ¿cierto? Que es una función de transferencia 1 menos e a la menos tms sobre s, ¿sí? Que se puede decir que es un circuito o es un sistema que permite convertir señales continuas en señales o sistemas discretos en señales o sistemas continuos, ¿sí? Que esa función de transferencia, si le hacemos una vez frecuencial, pues tiene unas bondades. ¿Qué pasa? Que el retenedor de cero es filtro pasabajas, muy bueno, y adicionalmente tiene fase lineal, o sea, no presenta distorsión de fase. Muy bueno, ¿listo? Bueno. A partir de ahí, entonces, ahora sí vamos a ver si alcanzó. Tengo que pasarles muy abuelo de pájaro la demostración.
La idea es que ustedes la revisen con más detenimiento, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Entonces, lo que vimos anteriormente, tenemos una señal que es cuantizada y obviamente ingresa al retenedor de cero, perdón, una señal digital, lo pasamos a tener de cero y obtenemos la señal cuantizada. Si esa señal cuantizada pasa a través de una función de un sistema continuo, pues nos va a dar una respuesta salida continua, ¿no? Entonces el método de discretización por el retenedor de orden cero, pues se basa en este diagrama de bloques. Establecer, ¿sí? Establecer una función de transferencia H que sea, obviamente, que dé una respuesta discreta equivalente a YDS, ¿cierto? Equivalente a YDS, obviamente utilizando un retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias tiene este método con respecto al que vimos anteriormente? En el que vimos anteriormente partimos de una función de transferencia GDS y obtenemos directamente GZ sum, ¿no? Aquí es diferente porque prácticamente la función de transferencia del sistema HZ sum que emula a GDS está pasando por un retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, cuando en la literatura se habla de discretización por retenedor de orden cero, no se habla de encontrar la función de transferencia equivalente de G, ¿sí? O sea, GZ, como lo observamos acá, es la función de transferencia equivalente de G, ¿sí? Sino que en la literatura aquí se dice, o sea, si no se quiere nombrar el método de retenedor de cero, se dice obtener la función transferencia pulso de GDS. ¿Qué es la función de transferencia pulso de GDS? Pues aquella función de transferencia que emula GDS, pero pasando a través de un retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, cuando discretizamos a G, obtenemos H de Z por el método del ZOH, ¿sí? Y esa H de Z se conoce como la función de transferencia pulso, ¿sí? En el método TIR obteníamos G de Z a partir de GDS, ¿sí? Es pues una discretización directa, por así decirlo. Pero aquí vamos a obtener una función discreta que más o menos tiene una respuesta similar al sistema continuo, ¿cierto? Y obviamente que corresponde a pasar la señal discreta por un retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces, si en la literatura ustedes ven, obtener la función de transferencia pulso, entonces uno ya lo asocia a que vamos a tener una función de transferencia, un sistema que ha pasado por un retenedor de orden cero, ¿no? Entonces, volviendo al análisis, entonces esto ya lo conocemos, ¿cierto? Aquí tenemos la señal cuantizada, que es esta, pasa por GDS, ¿cierto? Y se obtiene una señal continua YS, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la señal GCDS es la que pasó por el retenedor de cero, que actúa como conversor digital análogo, ¿no? ¿Sí observan? Esta señal es discreta y obtenemos la continua. Bueno, entonces aquí la idea es obtener un modelo discreto equivalente a H de Z que se parezca a GDS, pero por el método de retenedor de cero. Entonces, devolviéndonos por los diagramas de bloques, ¿qué es XCDS? Pues XCDS es igual a la función de transferencia del retenedor por la entrada HZTSUM, ¿no? Y YDS, que sería la que tenemos en la salida, pues va a ser, o sea, reemplazando este XC acá, ¿sí? Devolviéndonos por álgebra de bloques convencionales, pues tenemos que Y es igual a la función de transferencia del sistema, por así decirlo, que deseamos discretizar, por la función de transferencia del retenedor, que ya sabemos que GZ lo voy a colocar acá. Esto ya lo conocemos, es 1 menos C a la menos T ms sobre S, ¿sí? Que ya sabemos de dónde sale. Multiplicado por la entrada que es discreta XZ ¿no? Y entonces como queremos obtener una señal discreta equivalente, entonces es como si le aplicáramos transformada Z a todo esto, o sea, como si quisiéramos digitalizar todo eso para obtener una salida Y de Z discreta equivalente a ¿quién? A Y de S, ¿no? Entonces, pues, haciendo la transformada Z, pues simplemente vamos a tener Y de S va a tener un su equivalente discreto Y de Z T sub M. X de Z T sub M, pues al discretizarlo, sigue siendo XZ T sub M. Por lo tanto, HZ T sub M, que es la función de transferencia discreta, equivalente a pasar una señal cuantizada por un retenedor de orden cero y pasarlo a través de un sistema. Entonces, este HZ T sub M es el producto de ¿quién? El producto de G por GZ o H, ¿sí?
Entonces aquí es donde vamos a, o sea, esa transformada Z es la que vamos a analizar, ¿sí? De H de Z T sub M, que es la función de transferencia pulso. O sea, ¿qué es la función de transferencia pulso? La función del sistema continuo, para que la transformada Z, la función del sistema continuo que pasó a través de un retenedor de orden cero. Y obviamente la respuesta HZT sub m, pues, que es Y, la salida, ¿cierto? Pues debe ser similar a la, o equivalente a su componente continuo, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar en analizar esta función, ¿sí? HZT sub m. Entonces HZT sub m, pues es igual a GS por la función de transferencia del retenedor de orden cero, ¿no? El Z o H. Entonces reemplazando aquí la función de transferencia del retenedor de orden cero, este término S pues puede pasar a dividir acaso G de S sobre S. Vamos a ver que esto es fundamental en el método de retenedor de orden cero. Y esto pues es el numerador del retenedor, ¿no? Entonces, calculando la transformada Z de esta función, podemos decir que esta es una función H1, bueno, creo que acá la llamé así, H1 de S, y esta la voy a llamar H2 de S, ¿no? Entonces, aquí vamos a retomar propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos H1, es el producto de dos funciones de transferencia, significa que si dos funciones en el dominio de la frecuencia están multiplicados algebraicamente, quiere decir que sus respectivas transformadas, o sea, la transformada inversa de Laplace de H1 de S, va a estar convolucionada con la transformada inversa de Laplace de H2 de S, ¿sí? Y la transformada inversa de Laplace de H1 de S, pues es H1 de T convolucionada con H2 de T, ¿sí? Esto es lo que aquí estamos empezando a aplicar a propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces lo que está acá, lo que les dije, ¿no? Entonces si yo tengo G de S, ¿sí? Y yo tengo 1 a menos E a la menos TMS, pues si estos son dos productos algebraicos de función de transferencia, H1 de S y H2 de S, pues quiere decir que ellos provinieron de la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones, ¿no? Entonces, pues haciendo la transformada de Laplace a cada término, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada de Laplace de H1 de S? Lo vamos a dejar indicado. Digamos que en este momento esta función no la conocemos, ¿sí? Y obviamente H2 de S, pues sí la conocemos, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de H2 de T igual a 1 menos E a la TMS, pues simplemente esta función sí la conocemos, ¿no? Entonces, esta la vamos a dejar indicada, H1 de T, y esta sí la podemos calcular, ¿cierto? Obviamente, ¿cuál es la transformada de Laplace de una constante? Pues va a ser el impulso, ¿no? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de a la menos TMS? Pues un impulso desplazado, ¿no? Entonces, utilizando propiedades de transformada inversa de Laplace, pues ya es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Laplace de 1 menos E a la menos TMS? Lo que les decía, un impulso y un impulso desplazado. Entonces, esto es H2 de T. Observen que H1 de T, lo único que sabemos es que la transformada inversa, la transformada de Laplace de G de S sobre S, que todavía pues esto no lo conocemos, nos interesa esto, ¿no? Bien, entonces aquí H1 de T lo vamos a dejar indicado, ¿sí? Entonces la transformada inversa de Laplace de G de S sobre S por 1 menos E a la menos TMS, obviamente esto todavía no lo conocemos, pero esto sí ya lo calculamos, entonces sería la convolución. ¿Y qué es la convolución? Pues la convolución, como ya sabemos, la integral de convolución es la integral desde menos infinito hasta infinito de una de las funciones invertida en el tiempo, ¿cierto? Y desplazada. Entonces sería, acá vamos a dejar la función desconocida como la función que se invierte y se desplaza. Y H2 la vamos a dejar quietecita, ¿sí? Obviamente este término es desconocido, pero este H2 sí lo conocemos, ¿no? Entonces, aplicando aquí la convolución, pues es muy sencillo ya, como son impulsos, pues nosotros ya sabemos que la integral de impulsos por cualquier función, pues es equivalente a evaluar la función en donde los impulsos valen cero, ¿cierto? Porque el impulso, por ejemplo, delta de t es igual a 1 cuando t es igual a 0 y a 0 cuando t es diferente de 0. Y delta de t, por ejemplo acá menos t sub m, pues esto es igual a 1 cuando t es igual a t sub m
y a 0 cuando t es diferente de t sub m, ¿no? Entonces, por propiedades del impulso, pues aquí fácilmente, bueno, H2, que es el que conocemos, lo reemplazamos, H1 todavía no sabemos qué es, pero básicamente la integral del impulso por H1 de t menos tau, pues es evaluar H1 ¿en dónde? En tau, ¿cierto? H1, perdón, H1, evaluarlo, sí, en, cuando el impulso vale 0, o sea, cuando tau vale 0, ¿no? Entonces, si tau es 0, pues esto nos da H1 de t, ¿no? Y en este caso, este producto, ¿a qué es esta integral a qué es igual? Pues a evaluar la función H1 cuando el impulso es 0. ¿Y cuando el impulso es 0? Cuando el impulso vale t sub m. Entonces este tau se reemplaza por t sub m y nos da la función h de t. ¿Sí? Y h de t pues es h1 de t menos h de t menos t sub m. Bien, entonces volviendo aquí al asunto, pues ya obviamente lo dejamos indicado en términos de h1. Todavía no sabemos qué es h1, ¿cierto? Pero ya sabemos que la transformación de Laplace de toda esa función es h1 de t menos h1 de t menos t sub m, es h de t. Aplicando teoría de muestreo, pues simplemente seleccionamos un periodo de muestreo, ¿cierto? Y cada término t se reemplaza por nt sub m. Entonces acá esta función pasa a ser esta, ¿no? Entonces hnt sub m, se reemplazó el término t por nt sub m, es igual a h1 nt sub m menos h1 n menos 1 t sub m. Y aplicando transformadas de inversa, pues ¿qué nos da? Por propiedad, bueno, obviamente por superposición, aplicamos la transformada z a esta expresión, aplicamos la transformada z a esta expresión. Esta transformada zh1 pues sería h1z t sub m, que ya la conocemos eh, eh, como tal. Y por propiedad de desplazamiento temporal, pues hn menos 1 t sub m pues igual a la transformada z de h1 por z elevado al menos desplazamiento. Como es un desplazamiento hacia la derecha, ¿cierto? Pues no tiene en cuenta condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, hzt sub m es igual a h1zt sub m menos z a la menos 1 h1zt sub m. Pero obviamente es como si tuviéramos la transformada z de gds sobre s. Esto es igual a h1zt sub m, ¿no? O sea, esto ya podemos decir que es este término, ¿no? h1. Por lo tanto, hzt sub m, que es la función transferencia pulso, es igual a 1, pues aquí sacando factor común, ¿no? 1 por menos z a la menos 1 por h1zt sub m, donde si sabemos que esta es la transformada z de gds sobre s, pues podemos decir que esta función es la que se obtiene a partir de pasar una función continua por el retenedor del cero continuo. Y entonces aquí lo que podemos inferir es que esta es la función de transferencia del retenedor, pero en el dominio Z, ¿sí? O sea, toda esta carreta, toda esta demostración que nos permite expresar que 1 menos E a la menos TMS, bueno, tiene una transformada Z que es equivalente a Z menos 1 sobre Z. O sea, esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero, ¿no? Bueno. Y esto pues es lo que nos indica el método de discretización de sistemas continuos utilizando el retenedor de orden cero. No es más, ¿sí? Obviamente, este H1 es este término, ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces, ¿cómo se calcula la transformada Z de un sistema discreto? Pues de un sistema, la función de transferencia pulso de un sistema utilizando retenedor de orden cero. Entonces, es un método indirecto, que lo que recalco es que si tenemos GZ, perdón, si tenemos, hacerlo acá, aquí sí es importante que se diferencie el método TIR del método del retenedor de cero. El método TIR parte de obtener GZ a partir de GS. Ese por el método TIR, ¿no? Por el método del retenedor en cero es obtener GDS pasándolo a través de un retenedor en cero y lo que se obtiene es HDZ, ¿sí? O sea, HDZ es bueno, que está acá, la transformada Z GDS sobre S por la función de transferencia del retenedor en cero, ¿cierto? Y esta es la función de transferencia del retenedor en cero en
en el dominio de la frecuencia. Entonces, realmente tenemos una función equivalente a g de s, pero no es g de z, es h de z. ¿Listo? Es una de las diferencias entre el método TIR y el método Z o H. Es decir, lo que ya les comentaba, la transformada z de la función del retenedor de orden cero, pues es igual a esto. Entonces, como si tuviéramos aquel retenedor de orden cero. El retenedor de orden cero, pues recuerden que tenía un polo acá en el origen, ¿cierto? Y bueno, esto sería la parte del cero. Y cuando plaza el dominio de la plaza al dominio z, ¿sí? Quiere decir que va a tener un polo, bueno, aquí en el 0 y z menos 1, un 0 en z menos 1, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, ¿cómo es el método de retenedor de orden cero? El método del retenedor de orden cero, lo que hay que tener es claridad sobre la función GDS, ¿cierto? GDS. Y esa función GS por el método de retenedor de orden cero siempre se divide sobre S. Por esta razón, ¿no? Siempre se divide sobre S. Entonces, para obtener una función transferencia pulso h de z equivalente a g de s, hay que calcular la transformada z de g de s sobre s, o sea, hay que agregarle siempre el polo, ¿cierto? Y eso multiplicarlo por z menos 1 sobre z, que es la función de transferencia del retenedor de orden cero, ¿sí? Y para eso, ¿qué utilizamos? Pues tablas de transformadas. Si en las tablas de transformadas no tenemos la función de transferencia equivalente, z, pues hay que hacer descomposición en fracciones parciales y obtenerlo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer con un par de ejercicios a continuación, ¿no? Bueno, nos piden, este ejemplo ya lo hicimos por el método TIR, ¿no? Entonces, nos dicen calcular la función, observen que acá obtenemos h de z, ¿no? En algunos textos nos pueden decir obtener la función de transferencia pulso de GDS. Si nos dicen obtener la función de transferencia pulso de GDS, entonces ya sabe uno que es por el método del retenedor de orden cero. Entonces quiere decir que GDS pasa a través de un retenedor de orden cero y se discretiza su función de transferencia. Entonces, para ello que necesitamos GDS, ¿no? Entonces, por el método del retenedor de orden cero, pues podemos decir que h de z es igual a la transformada z, esto lo voy a hacer por primera vez, después ya sabemos cómo es, z por 1 menos c a la menos tms, ¿no? O sea, esto es igual a la transformada z de g de s sobre s, y esto ya sabemos que nos da 1 menos z a la menos 1, ¿cierto? Entonces, este es el método, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para calcular la función de transferencia pulso de un sistema, utilizando el retenedor de cero, pues hay que agregarle un polo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues GDS sobre S. GDS sobre S. Entonces, si esta es la función de transferencia GDS, ¿qué tenemos que hacer? Pues agregarle un polo, ¿sí? Esta es la función de transferencia ya discreta del retenedor de orden cero. Y ahora lo que tenemos que buscar es esto por tablas, ¿no? Por tablas. Entonces, entonces la diferencia con respecto al TIR, si utilizamos tablas, es que en el método TIR es directa la equivalencia, ¿no? Aquí, ¿qué hay que hacer? En el método de retenedor en cero hay que agregarle un polo en S es igual a cero, o sea, que nos quede la función GDS sobre S, buscar esa expresión GDS sobre S tablas y multiplicarlo por la función del retenedor. Bueno, entonces aquí, pues yo tengo aquí las tablas de transformadas. Entonces voy a mi tabla de transformadas y busquemos una función que tenga la forma K sobre tau sobre S factor de S más 1 sobre tau. Entonces aquí, pues la idea es buscarla. Si no la encontramos, nos toca hacer descomposición en fracciones parciales, pero bueno, afortunadamente está acá. Afortunadamente está acá. Entonces, si podemos observar acá, queremos aquí que me cargue. Si observamos aquí la tablita, el componente número 8, entonces tiene la forma, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que A es igual a K sobre tau. O bueno, A es igual a 1 sobre tau, ¿cierto? 1 sobre tau, y obviamente se multiplica por K, ¿no?
Entonces acá saldría el K, y por tabla de transformadas esta es la expresión, ¿no? Obviamente, recuerden que G de S es solamente A sobre S más A, pero por el método de retenedor en cero hay que agregarle un polo, y esto es igual a sobre ese factor de S más A, que es esta expresión. Y bueno, y aquí si queremos, pues multiplicamos por z al cuadrado sobre z al cuadrado, y esto nos da, pues, este z cuadrado por este z a la menos 1, pues nos da un z, ¿cierto? Eh, 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 y que multiplica estos dos términos. Un z ingresa a este factor y otro z ingresa a este factor, y obviamente lo que hay que reemplazar es a, que para nuestro caso es 1 sobre tau, ¿sí? Por igualación, por así decirlo. Bueno, entonces volvemos acá. Entonces, buscando tablas de transformadas, esta ya es la expresión, ¿no? Es lo que les decía, pues aquí simplemente ya identificamos que a es igual a 1 sobre tau, y aquí podemos multiplicar por z al cuadrado sobre z al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el procedimiento, pues la función de transferencia pulso es igual a 1 menos z a la menos 1. Bueno, aquí, bueno, lo podemos hacer, pero ya como las tablas están, esto lo podemos dejar al final, ¿sí? Ya como las tablas están en términos de potencias negativas, pues el retenedor de orden cero también lo podemos dejar en términos de potencias negativas, ¿cierto? Ya sabemos que la constante K pues sale como un valor constante, ¿cierto? Ya sabemos que A es igual a 1 todo sobre tau, entonces hacemos la equivalencia, ¿no? Entonces aquí quedaría K, ¿cierto? Por 1 menos z a la menos 1, que sabemos que es la transformada z del retenedor de orden cero, por 1 menos e a la menos a t sub m, pero ¿qué es a? 1 sobre tau, ¿cierto? Por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos e a la menos a t sub m, pero ¿qué es a? 1 sobre tau menos tm sobre tau por z a la menos 1. Aquí, pues, si lo tenemos de esta forma, observen, este 1 menos z a la menos 1 se va con este 1 menos z a la menos 1. Nos queda esta expresión, y aquí sí podemos multiplicar por z y por z. Entonces z por z a la menos 1 pues nos daría 1, entonces nos da este numerador, y este z pasaría a entrar dentro del factor del denominador, entonces quedaría z por este z a la menos 1, con este z se van, pues a la menos tm sobre tau. Y obviamente como pues los sistemas continuos son causales, pues su región comercial es unilateral positiva, ¿no? Entonces, ese es el método del retenedor de orden cero. Ahorita lo vamos a verificar con el método TIR, pero lo importante es que en los dos métodos, como se hizo por un método diferente, el numerador cambia, ¿sí? Pero el denominador siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es observar que el sistema GDS, en el plano de Laplace, tenía un polo estable, ¿no? Está aquí en 1 sobre tau, ¿cierto? Cuando lo pasamos por el ZH, pues nos da una función de transferencia, que es HZT sub m, ¿sí? Que es una función de transferencia pulso que va a estar en el plano Z, y aquí nos va a dar un polo, con radio menor que 1, o sea, aquí está el círculo con radio 1, y por aquí está el polo a la menos tm sobre tau, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a observar es que si este polo en el plano complejo S estaba en la región de estabilidad C y plano izquierdo del plano complejo S, el polo que se obtiene al discretizar el sistema, pues debe estar en la región de estabilidad del plano Z, o sea, debe estar dentro del círculo unitario, ¿sí? Porque las dinámicas continuas y discretas van a ser equivalentes, ¿sí? Entonces, en el método TIR y el método del ZOH, va a variar la función de transferencia. Específicamente, ¿qué varía? El numerador. Pero la dinámica, o sea, el denominador se va a mantener el mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hicieron por métodos diferentes, el modelo discreto debe tener la misma dinámica. Debe tener la misma ubicación de los polos. Bueno, este es otro ejemplo que normalmente pues, sirve para teoría de control. Entonces, obtener la función de transferencia pulso de un servomotor DC. Sistema de control de un motor que es controlado por armadura. Entonces, esta es la función de transferencia de un motorcito donde se controla la posición a partir de un voltaje que se aplica en la armadura, ¿sí? Esto es típico en sistemas de control
Entonces aquí se le aplica un voltaje A y aquí lo que se observa a la salida es la posición angular del motor. Y esta es la función de transferencia, que bueno, si han visto modelado, pues saben que tiene una acción integral, o sea, tiene un polo en S igual a 0. Entonces nos piden hallar la función de transferencia pulso. O sea, obtener la función de transferencia equivalente de G, pero pasando esa función por un retenedor de orden 0. ¿Sí? O sea, como una discretización indirecta, ¿no? En el TIR es directo, o sea, es el sistema sin pasarlo por ningún sistema. Mientras que por el método del ZOH hemos pasado el sistema por un retenedor de cero para obtener su modelo equivalente discreto. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues aquí lo que les decía, primero GDS sobre S, o sea, tenemos que agregar otro polo. Y aplicando la formulita, pues la función de transferencia del sistema discretizado equivalente o función de transferencia pulso es igual a la función de transferencia del retenedor de cero, que es 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de GDS sobre S. Entonces a esta función se le agrega un polo, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a observar. Esta función que está acá, pues la vamos a observar por tablas, ¿no? Entonces vamos a ver si está por tablas. Vamos a las tablas de transformadas, ¿cierto? Y vamos aquí a ver si está por ahí una función de la forma. Tiene que tener ese cuadrado factor de C más A. Si no está, entonces tenemos que hacer descomposición en fracciones parciales. Bueno, pues afortunadamente aquí está. ¿Se observan? Entonces volvemos a lo mismo. G de S es igual a una función de la forma A sobre ese factor de S más A. Pero como estamos haciendo el método del retenedor de cero, se le agrega un polo, entonces debe ser de la forma, bueno, aquí, pues aquí según las tablas, A cuadrado sobre S cuadrado factor de S más A, ¿no? Entonces, pues tenemos que llevarlo a esta forma, ¿no? Obviamente ¿a qué es igual? A 1 sobre tau, ¿cierto? Y por aquí saldría el término K constante, porque es K sobre tau sobre ese factor de S más 1 sobre tau. Entonces aquí tenemos que llevar el término A, aquí sería A cuadrado, o sea, aquí en el numerador tendríamos que multiplicarlo por K sobre tau, ¿cierto? Para que me quede 1 sobre tau al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y pues aplica, pues obviamente por tablas, esta sería la transformada Z de esta expresión, ¿no? Obviamente que este es el mismo periodo muestreo y que esa, pues ya sabemos que es 1 sobre tau. Entonces esta expresioncita que tenemos acá, pues simplemente la llevamos a su equivalente en el ejercicio, ¿sí? Obviamente aquí está en términos de potencias negativas, pues si lo tenemos en términos de potencia negativa en la tabla, pues fácilmente se deja de esa forma para que se cancele algún término con el retenedor en cero, ¿no? ¿Sí? Pero si la tabla nos da en términos de potencias positivas, pues dejamos z menos 1 sobre z en la función de transferencia del retenedor, ¿no? Eso ya depende de las tablas que nosotros utilicemos, ¿sí? Entonces, volviendo al ejercicio, bueno, entonces de esta expresión, ¿sí? Esta expresión lo tomamos directamente de las tablas, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos decir que A es igual a 1 sobre tau, ¿no? Entonces, observen, acá si A es 1 sobre tau, si A es igual a 1 sobre tau, aquí yo tengo que llevar la expresión K sobre tau sobre ese cuadrado S más 1 sobre tau a esta forma, que queda acá un A cuadrado, ¿no? Obviamente el K sale de la transformación, ¿sí? Porque es un valor constante. Y obviamente para que no me altere la expresión, si yo multiplico por 1 sobre tau, si multiplico por 1 sobre tau, tengo que multiplicar por tau, ¿no? Entonces, por eso me aparece este tau acá, ¿no? Y este 1 sobre tau, pues lo introduzco acá para que me quede la forma A cuadrado, que es igual a 1 sobre tau al cuadrado, ¿no? Entonces ya teniendo esto, pues simplemente voy a la tabla de transformada. Observen que estos dos términos salen como constantes, ¿sí? Pero hay que llevarlo a la forma, el A cuadrado. Y pues ya aplicando la formulita, pues obviamente se reemplaza, donde está un término A, se reemplaza 1 sobre tau. Y donde, bueno, y el T sub M, pues T sub M es el que está ahí, ¿no? Entonces, 1 sobre tau por T sub M me está este término, menos 1 más E a la menos TM sobre tau, más 1 menos E a la menos TM sobre tau, ¿sí? Estamos reemplazando A, aquí se me reemplaza A, bueno. Y observen que este término que es 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado, pues este fácilmente se cancela
con el de la función del retenedor de cero, pues ya dado que la tabla de transformadas está en términos de potencias negativas, ¿no? Entonces, si seguimos simplificando, pues seguimos simplificando. Bueno, esto acá, estamos acá, esto se va con esto. Entonces ya aquí podemos multiplicar por z al cuadrado sobre z al cuadrado, ¿cierto? Entonces z cuadrado por este z a la menos 1 se va y un z entonces, y un z se quedaría multiplicando todo lo que está acá adentro. Entonces este es un z por este z a la menos 1 se va y aquí nos quedaría este término por z. Y este z cuadrado, un z se introduce, bueno, en este factor, bueno, aquí ya lo he introducido y este se ingresa en este factor, porque aquí es, bueno, aquí es realmente 1 menos c a la menos 3 mz a la menos 1, ¿sí? Entonces el z se multiplica por 1 daría z, menos z a la menos 1 por z, pues se va, se cancela, y el z por 1 pues da z, y por e a la menos tm sobre tau z a la menos 1 se va, ¿no? Y nos queda esta función de transferencia. Entonces, si nosotros analizamos el sistema continuo, voy a hacerlo acá. El sistema continuo GDS, que bueno, tiene la forma GDS igual a, bueno, K sobre tau sobre ese factor de S más 1 sobre tau. ¿Cómo es la dinámica de este sistema? Tiene un polo en menos 1 sobre tau, que es un polo estable, ¿no? Porque está ubicado en el semiplano izquierdo. Hice lo que no quería hacer. Bueno, entonces, si GDS es igual a K sobre tau sobre ese factor de S más 1 sobre tau, aquí estamos en el plano S, entonces, pues va a tener un polo en menos 1 sobre tau y un polo en S igual a 0, ¿no? Este polo en S igual a 0. Cuando hacemos la función transferencia pulso alrededor del 0, entonces aquí vamos a tener H de Z, ¿cierto? Que no es G de Z, es H de Z, porque pasó a través de un retenedor. Y esta función, pues, nos interesa la dinámica. Entonces, hay un polo ¿en dónde? En radio 1, ¿sí? O sea, va a haber un polo en el límite de la estabilidad en el plano complejo Z, ¿sí? Y hay otro polo que va a estar en menos C a la menos TM sobre tau, que es un polo que tiene radio menor que 1. Z igual a E a la menos TM sobre tau. Entonces, lo que podemos observar es que este polo es semiplano izquierdo, unilateral positivo. Este polo está dentro del círculo unitario, o sea, es estable. Este polo es críticamente estable porque está en el eje imaginario. Y este polo que tiene radio 1 está en el círculo unitario, luego también es críticamente estable. Entonces, la dinámica del sistema continuo en el plano S va a ser equivalente a la dinámica del sistema discreto en el plano Z, ¿sí? Eso es lo que hay que verificar como tal, ¿no? Bueno, ya para terminar, un ejercicio en el cual no estén tablas, ¿no? Entonces, nos piden calcular la transformada Z de función de transferencia pulso, ¿de quién? De GDS, ¿no? Función de transferencia pulso, o sea, obtener la función de transferencia del sistema discontinuo GDS equivalente pasándolo por un retenedor de cero. Entonces, la función de transferencia es esta, y esta función no está en tablas. No está en tablas, ¿sí? Entonces, ¿el procedimiento cuál va a ser? Pues llevar esto mediante descomposición de fracciones parciales a una función que esté en tablas. Bueno, pero en lo que es como estamos utilizando el método del retenedor del cero, GDS se divide sobre S, o sea, se le agrega un polo, ¿no? Entonces, aquí está el método. Entonces, la función de transferencia pulso es igual a la función de transferencia discreta al retenedor por la transformada Z de GDS sobre S, donde buscamos tablas. Obviamente esa función se le agrega un nuevo polo, ¿sí? Por eso está acá el S cuadrado, y cuando buscamos allá no está en tablas, ¿no? Yo ya revisé, no está en tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una descomposición en fracciones parciales. Obviamente el ejercicio pasado ya lo hicimos, ¿no? Que era la forma A sobre S cuadrado factor de C más A. Entonces podríamos definir simplemente una descomposición parcial. O sea, dejar quietecito 1 sobre S cuadrado y hacer la descomposición parcial para S más 1 y B, S más 2, ¿sí? Porque ya sabemos que esto está en tablas de transformadas, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cuál es el valor de A? Pues simplemente sería S más 3 sobre S más, o sea, sin tener en cuenta este S cuadrado. Si este S cuadrado lo dejamos ahí quietecito porque sabemos que al descomponer en fracciones parciales ya obtenemos lo que está en la tabla. Entonces, A es igual al límite cuando S tiende a menos 1, ¿de quién? De este polo, que se cancela con la fracción parcial en S más 1. Entonces, cuando S vale menos 1, haría menos 1 más 3, daría 2 en numerador, y menos 1 más 2 daría 2, o sea, A es igual a 2, que aquí se reemplaza. Y B es igual a S, al límite cuando S tiende a menos 2, obviamente la fracción parcial se cancela acá con S más 2, con S más 2. Entonces, cuando S vale menos 2 más 3 daría 1, y menos 2 más 1 daría menos 1. Entonces, 1 menos 1 daría menos 1, que es el que nos da acá. Y aquí pues ya utilizamos como ya está descompuesto en fracciones parciales y ya está de la forma A sobre S más A cuadrado, que toca A cuadrado sobre S más A, ¿cierto? Entonces simplemente utilizamos tablas de transformadas que ya están, ¿cierto? Ese es el mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces observen que para este caso A su 1 es igual a 1, luego A su 1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces 1 al cuadrado, el término 2 que está multiplicando sale de la igualdad, ¿no? Y aquí A sub 2 es igual a 2, por lo tanto A sub 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces, si aquí estaba menos 1, entonces hay que multiplicar por 4 y ir por 4. El 4 para que quede acá de la forma A sub 2 al cuadrado y el 1/4 pues para que la igualdad no se afecte, ¿no? Entonces, aquí cuando A es igual a 1, cuando A es igual a 2. Y obviamente, pues ya haciendo el reemplazo, ¿no? En las tablas, pues aquí tenemos el primer término, el 2 sale como un factor común, este 1 menos z a la menos 1 se va con este. Aquí en el otro término, porque recuerden que estaba antes y en menos 1/4, este z menos 1 se va con este z al menos 1 al cuadrado, 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Aquí A se reemplazó por 2 y aquí A se reemplazó por 1, ¿cierto? Y bueno, y haciendo los diferentes despejes, pues nos da esta función de los reemplazos, ¿no? Nos da esta función de transferencia, ¿no? Lo que observamos es que en este caso voy a volver acá donde estaba la función de transferencia. Vamos a hacer el análisis dinámico, ¿sí? De esa función. Entonces la función original en el plano S, voy a ver acá donde estaba la función S, tiene un polo en S igual a 0, ¿no? Entonces, esa función tiene un polo en S igual a 0, un polo en S igual a menos 1 y un polo en S igual a menos 2, ¿cierto? Como tal, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que aplicando el método del retenedor en cero, pues ese sistema nos va a dar un sistema que tiene un polo, debe tener un polo acá en el ciclo unitario, o sea, sería este, un polo en E a la menos 1 y el otro en E a la menos 0.5, ¿no? Que es este polo y este polo. Y este es común a los dos, ¿no? Creo que acá me faltó simplificar un poco más. Bueno, realmente esta es la función de transferencia ya equivalente con todos los detalles, ¿no? Entonces, los tres polos, los dos están dentro del ciclo unitario, que son estables, y obviamente el polo en radio 1, porque el sistema original en el plano S tenía un polo en el límite de la estabilidad, y obviamente pues esta es la función de transferencia equivalente, ¿sí? Bueno, pues en MATLAB pues vamos a verificarlo simplemente, ¿no? Entonces aquí ya voy a hacer la comparación de los dos métodos que hemos revisado, ¿sí? El método TIR y el método del retenedor de orden cero. Entonces el método del retenedor de orden cero pues es un método muy utilizado porque prácticamente los sistemas discretos, los conversores digitales análogos convencionales tienen internamente un retenedor de orden cero, ¿no? Entonces aquí pues puede retomar el mismo sistema. Dijimos que el sistema que vamos a trabajar es
bueno, el primero que hicimos fue que GDS era igual a K sobre tau sobre S más 1 sobre tau, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer aquí por los dos métodos y vamos a comparar inicialmente los dos métodos, ¿no? Entonces, voy a definir G, ¿dónde está? Esta es cierto, esta es la función que teníamos, ¿cierto? K sobre tau sobre, y nos da una función 1 sobre S más 1, ¿sí? Voy a utilizar entonces voy a utilizar GZ1, que sería la función de transferencia, recuerden, comando C2D. C2D, ¿de quién? De la función G. Recuerden que necesitamos definir el periodo muestreo, creo que el periodo muestreo se ha definido como 0. Tau sobre 2, sí, 0.5, ¿no? Entonces voy a obtener así, GZ es igual a C2D, continuous to discrete, ¿de quién? De G, el periodo muestreo y el método, ¿no? Entonces aquí vamos a inicialmente el método impulsional, ¿listo? Entonces observen la función de transferencia, esa creo que le hicimos la clase pasada, bueno. Y ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero ya lo voy a llamar GZ1. Entonces GZ, ya no es GZ, sino GZ1, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo comando, la misma función continua, el mismo periodo muestreo, pero aquí en el atributo del método utilizamos ZBatch, ¿sí? Entonces observen las dos funciones de transferencia. Se observan en GZ1 cómo nos da la función de transferencia y en GZ no, cómo nos da la función de transferencia. El numerador es diferente, ¿se observa? Pero el denominador sí es z menos 0.6065, ¿sí? O sea, porque se hizo por métodos diferentes, la discretización, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ver la respuesta del sistema continuo y superpuesto a la respuesta de los dos sistemas discretos. Esta es la respuesta del sistema continuo. Aquí le voy a dar hold on. Voy a darle step desde G de Z, ¿sí? Pero le voy a colocar, digamos que de color rojo, el que utiliza el método TIR, respuesta impulsional, y voy a darle step, voy a graficar GZ1 de color verde, green, para el método del retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces aquí, pues esto me va a servir para ir comparando los dos métodos de discretización. Y voy a hacer un poquito más gruesito para que se vea la diferencia. Esto un poquito más gruesito para que se vea la diferencia. Este verde. Bien. Entonces observemos aquí las tres respuestas. La respuesta roja, pues es la respuesta. Ay, Dios mío. Observe eso. Voy a hacer lo mismo. Botón, step GZ, Z, otra vez. Entonces, para que se vea mejor, voy a organizar todo esto otra vez. Y aquí vamos a ver la señal roja más gruesa, la señal verde más gruesa y la señal azul más gruesa.
Ahora sí. Entonces lo que observamos acá es que la respuesta azul es la respuesta del sistema continuo. Puede ser un filtro análogo, ¿sí? Cualquier filtro. La respuesta en color rojo, pues es la respuesta la respuesta con el método TIR. Entonces este es GDS. Este sería GDZ, utilizando el método TIR, ¿sí? Y la verde es HDZ. Aunque yo lo llamé GZ1, pero realmente es HDZ. Entonces es la respuesta del sistema discretizada, pero utilizando el retenedor, que es básicamente lo que se hizo en la práctica de laboratorio, ¿no? Entonces se toma la muestra y la retiene. ¿Cuánto? Un periodo de muestreo. Aquí hay 0.5 segundos. Toma la muestra y la retiene, ¿sí? 2 periodos de muestreo, o sea, en un segundo, 1.5, 2 segundos y así sucesivamente. Entonces aquí básicamente el retenedor en cero está convirtiendo una señal digital, la está convirtiendo en una señal cuantizada, ¿cierto? O al revés, de una señal continua, pues va a obtener un modelo equivalente discreto cuantizado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos observar es que por ahora, entre los dos métodos, ¿cuál es mejor? Pues es mejor el método, el método del ZOH, porque con el método de la respuesta TIR, observen, hay un offset, ¿sí? Hay un offset. En algunos casos se presenta, en otros no, ¿sí? Pero en muchos casos se presenta ese offset, ¿sí? A pesar de que esta dinámica es equivalente a la del sistema continuo. Lo que pasa es que el retenedor de cero, frente al método TIR, no presenta offset o desplazamiento, ¿sí? No presenta offset o desplazamiento. Bueno. Entonces, pues ya revisando estos dos métodos, por ahora podemos decir que presenta mejores ventajas el método del retenedor de cero, ¿sí? Adicionalmente al método del retenedor de cero, hay otro método que es el de retenedor de primer orden. Que ustedes también lo revisaron en la primera guía, creo que teóricamente, bueno, o por consulta, ¿no? Entonces, si el retenedor de cero, digamos que convertía o hacía un escalonamiento o una reconstrucción de señales a partir de escalones, el retenedor de primer orden lo reconstruye en forma de rampas, ¿no? Entonces, en esa guía, si no estoy mal, pues había una pregunta y era cuál de los dos era el que más se utilizaba. En ese caso, muchos contestaron el de primer orden y no, sí, el retenedor de primer orden, y no es así. Primero porque el retenedor de primer orden, pues a pesar de que puede que suavice en algunos casos las respuestas, realmente presenta mucha distorsión de fase. Y segundo, desde el punto de vista físico de implementación, ¿cierto? El retenedor de orden cero es un filtro de por así decirlo, un polo, de un orden, ¿sí? Mientras que la función de transferencia del retenedor de primer orden es un filtro de dos polos, o sea, realmente pues se llama retenedor de primer orden, pero tiene dos polos, ¿no? Pues la transforma de Laplace de una rampa es 1 sobre s cuadrado, entonces realmente tiene dos polos. Entonces, desde el punto de vista del procesamiento, el hecho de que una señal pase por un sistema de un polo, el procesamiento lleva menor tiempo que si se procesa en un sistema que tenga dos polos, ¿sí? O sea que un retenedor de orden 1 es poco utilizado también porque retrasa la señal, por así decirlo. O sea, el tiempo de procesamiento de la señal se demora el doble que muy posiblemente lo que se demora un retenedor de orden 0, ¿sí? Y obviamente, pues el modelo de un retenedor de orden 0 es mucho más simple, mucho más sencillo que el retenedor de primer orden. O sea que, por simplicidad, el retenedor de primer orden es mucho más eficiente. Sumado a que ya recordemos que el retenedor de orden 0 es un filtro pasabajas y adicionalmente tiene fase lineal, ¿sí? Bueno, bien. El último método de discretización que vamos a ver, y que esto pues obviamente nos sirve también para quienes estén viendo control, porque quienes están viendo control ya vamos a ver el PID. Entonces, es los métodos de aproximaciones, transformaciones del plano S al plano Z mediante transformaciones que provienen de conceptos como la diferencia o el diferencial, ¿sí? O la derivada, ¿sí?
y aproximaciones basadas en la integral, ¿cierto? Entonces, pues en este caso les voy a mostrar dos casos, el del que más se utiliza, la aproximación diferencial en atraso y la aproximación integral en trapezoidal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos métodos se utilizan basados en el concepto de la derivada que se ve en cálculo y en el concepto de la integral que se ve en cálculo, ¿sí? Entonces, pues hay varios métodos que parten del concepto de la derivada o diferencial. Está la aproximación diferencial hacia atrás, central y hacia adelante, ¿sí? Entonces, de todas estas, ¿cuál es la mejor? Esta. ¿Por qué? Ya la vamos a demostrar. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor? Primero, porque es una función propia. O sea, el operador S se reemplaza por una función discreta propia, ¿sí? O sea, el grado del numerador es igual al grado del denominador. Esta, pues, es buena, pero no es tan buena. ¿Por qué? Porque no es propia, ¿se observan? El orden del numerador es 1 y el orden del denominador es 0, ¿sí? Y esta, pues, que puede ser buena, pero se complica el asunto, ¿sí? Se complica el asunto porque tiene un término de orden 12. Entonces, la más eficiente y la mejor es esta, ¿sí? Entonces, el procedimiento que yo les voy a mostrar para demostrar la aproximación diferencial en atraso o hacia atrás, ustedes la pueden reprociclar para la aproximación diferencial central y la aproximación diferencial hacia adelante, ¿sí? En control, pues aprovecho una vez, quienes van a ver control, la función diferencial en atraso es una función que nos permite discretizar en forma eficiente la acción diferencial de un PID, porque la acción diferencial de un PID es un operador S, ¿no? Que es impropio, pero si lo reemplazo por un propio, entonces un PID ideal se convierte en un PID ideal y además implementable en el dominio digital, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a ir a la demostración. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, partimos del hecho de que tenemos una función continua en el tiempo, ¿sí? Una función que tiene un comportamiento continuo en el tiempo, ¿sí? Es una función continua en el tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es ubicarnos en un tiempo arbitrario t, y como es en atraso, nos ubicamos en un tiempo arbitrario, pues sería t menos un delta, por así decirlo, ¿sí? T menos un delta, ¿sí? O sea, la distancia que hay entre t y t menos delta, pues es un delta, ¿no? ¿Sí? Un delta. Entonces la idea es o lograr obtener un modelo equivalente de este comportamiento que es continuo en el tiempo, obviamente, pero en el caso discreto. Entonces aquí la evaluación entonces aquí lo que tenemos es la señal x evaluada en t, o la función x evaluada en t, y aquí x evaluada en t menos delta, ¿no? Entonces, planteamos el concepto de derivada, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en su cálculo diferencial, ¿qué es la derivada? Pues la pendiente, ¿no? La pendiente de la función. Entonces, podemos decir que, bueno, voy a decirlo acá de esta forma, la derivada de x de t con respecto al tiempo es igual a x de t menos x de t menos delta sobre delta. Ah, perdón, aquí. Y el límite cuando delta tiende a 0, ¿sí? Esa es la definición de la derivada en el caso continuo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, basándonos en este concepto de la derivada, pues obtener el equivalente discreto, ¿sí? De esa función. Entonces para ello, pues vamos a asumir lo siguiente, que ese delta pues no tiende a 0, sino que delta lo aproximamos aquí al periodo muestreo, o sea, la diferencia que puede haber entre dos muestras, ¿no? Entonces aquí podemos decir que esta distancia no es delta, sino t sub m, ¿no? Entonces, pues reemplazando podemos decir que x de t, x punto de t es igual pues ya quitando el límite, ¿no? Podemos decir que es igual a x de t menos x de t menos t sub m, ¿sí? Todo sobre el delta, que es t sub m. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer un tratamiento continuo a este lado de la igualdad, aplicándole Laplace y hacerle un tratamiento discreto, haciéndole un tratamiento discreto al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, en ese tratamiento discreto, ¿qué se hace?
Pues simplemente aquí cada término t se reemplaza por nt sub m y aplicamos transformada z, ¿sí? A un lado le aplicamos Laplace y al otro lado le aplicamos z. Obviamente, haciendo cada término t una función discreta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de la derivada de x de t? Pues ya por transformada de Laplace sabemos que es s por x de s. Y por el otro lado, pues vamos a calcular la transformada z, una función donde x ya no ser x de t, sino x de nt sub m, menos x de, aquí sería nt sub m menos t sub m, pues daría n menos 1 común del periodo muestreo, todo sobre t sub m, ¿no? Obviamente, t sub m es un valor constante, sale de esta igualdad, y aquí aplicamos propiedades de transformada z. Entonces, ¿cuál es la transformada z de x de nt sub m? Pues x de z, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada de esta función? Pues por propiedades de desplazamiento temporal es menos z elevado al desplazamiento negativo, ¿cierto? Por x de z, por x de z t sub m, ¿no? Obviamente, como es un desplazamiento temporal en atraso, las condiciones iniciales valen cero, ¿sí? Bien, entonces, pues aquí voy a factorizar, entonces x de s, voy a factorizar 1 sobre t sub m, factor de x de z t sub m, y lo multiplicamos por 1 menos z a la menos 1. Entonces, como obviamente x de s, pues debe ser equivalente a x de z t sub m, solo que aquí estamos en Laplace y aquí en la frecuencia continua, aquí en la frecuencia discreta, pero tienen que ser equivalentes, pues si suponemos eso, pues básicamente este x de s se cancela con x de z t sub m y tenemos que s es igual a 1 menos z a la menos 1 sobre periodo muestreo. Si multiplicamos por z y dividimos por z, entonces esto sería z menos 1 sobre z t sub m, que es la conocida aproximación diferencial en atraso, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función de transferencia g de s, que es de la forma 3, digamos 2 sobre s más 1, yo puedo utilizar la transformación diferencial en atraso para obtener una función g de z t sub m equivalente, que simplemente va a ser igual a 2 sobre s más 1, pero en cada término s lo reemplazo como z menos 1 sobre z t sub m. Entonces es importante la selección del periodo muestreo y simplemente se reemplaza, ¿sí? Entonces, esta es la función, esta es la aproximación diferencial más utilizada, como les decía, porque es propia, ¿sí? Porque es propia, es esta. Y adicionalmente, bueno, porque si tuviéramos un término z al cuadrado, pues imagínense, pues este es bastante sencillo, ¿no? Pero imagínense que tuviéramos una función de transferencia g de s igual a s al cubo más 3s al cuadrado, imagínense, pues sobre s a la 4, ¿sí? Imagínense y reemplazar cada término de s por elementos al cuadrado, pues eso nos daría s al cubo, se quedaría con término z a la 6 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por eso esta es la más simple, la más fácil y pues, la aproximación diferencial más utilizada. Bueno, ahora están las otras transformaciones que son las que vienen del concepto de integral. Entonces, obviamente cuando ustedes vieron cálculo integral, entonces si tenían una curva, entonces, por ejemplo, entre dos muestras, pues digamos que la integral en una función, en un intervalo, se debe ver como el área de la curva, ¿no? Entonces, pues esa área de la curva desde el punto de vista de la integral se puede calcular mediante rectángulos, mediante trapezoides, mediante el método de Adams, ¿sí? Adams 1 más TIG, bueno, todos esos métodos son del cálculo integral, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cuál es el mejor método? Este es el mejor método, ¿sí? Porque es el más aproximado, ¿sí? El más aproximado a la función discreta. Por ejemplo, bueno, el rectangular puede ser bueno, pero no es tan eficiente como la trapezoidal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el método Adams, Adams, Simpson, TIC? Pues aquí lo que va a suceder es que aquí solamente tenemos una diferencia finita, ¿sí?
¿sí? Una diferencia finita. Aquí vamos a tener dos diferencias, aquí vamos a tener tres diferencias, dos diferencias, dos diferencias. Entonces, el hecho de que tengamos más diferencias finitas hace que el modelo Z sea más complejo, ¿no? Entonces, observen, por el método rectangular, pues tenemos una función inclusive muy parecida a la de aproximación en atraso diferencial, ¿sí? Es la misma, ¿se observan? Pero esta es la mejor, que es la que viene por la trapezoidal integral, ¿no? Y este método Adams, observen, imagínense cada término S de una función de transferencia, reemplazarla por esta función tan compleja, con términos S al cuadrado, con términos S al cubo, S al cuadrado, Z al cuadrado, perdón, Z al cuadrado. Pues estos son métodos que pueden ser muy buenos, muy aproximados, pero muy complejos, ¿sí? Entonces el mejor es este, ¿sí? Entonces lo vamos a demostrar. Entonces volvemos aquí a que tenemos una función continua en el tiempo. Esa función continua, pues, tiene este comportamiento, ¿sí? Y lo que hacemos es, bueno, aquí estaría la evaluación de esa función en x de t. Y, por ejemplo, aquí, vamos, aquí está x de t más un delta, ¿no? Es un delta. Entonces, la diferencia entre estas dos funciones, pues, es el delta, ¿no? Entonces, por el método trapezoidal, obviamente, perdón, aquí no es, borrar, esto no es x de t, esto es, aquí es t y t más 1, ¿cierto? O t más delta más bien. Aquí es t y aquí es t más delta. Y aquí sí tenemos x de t y aquí es x de t más delta, ¿no? Y la diferencia entre t y t más delta, pues es delta, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que nos interesa es calcular la integral de esta función en ese intervalo de tiempo, que es el área de la curva. Entonces, el área de la curva de una función por el método del trapezoide, pues es igual a ¿quién? A la base por la suma de las alturas sobre 2, ¿cierto? Básicamente el área trapezoidal, ¿no? Entonces aquí pues lo que tenemos que saber ¿qué es B? Pues B es igual al delta, ¿no? ¿Sí? Eh, o si queremos de una vez el periodo muestreo, ¿sí? O sea, la diferencia, la distancia que hay entre t y t más delta, pues es delta, o si queremos llamarlo el periodo muestreo. ¿Y H1 qué es? Pues es igual a x de t, y H2 pues es igual a h de t más delta, o más el periodo muestreo, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos esto, ¿no? Entonces, ya para hacer la demostración, entonces partimos aquí la integral de una función desde t hasta t más t sub m, ¿cierto? Entonces aquí voy a utilizar un operador gamma. ¿Sí? Ya les voy a decir, ¿pero para qué me sirve este gamma? Es un valor constante, un operador frecuencial gamma, de la derivada de x de t con respecto a de t, a que es igual. Entonces, por el método de la trapezoide, entonces igual a la base por la altura, por el promedio de las alturas. Entonces, ¿cuánto es la base? El periodo muestreo. ¿Y cuál es la altura del primero? Pues va a ser x de t, y aquí la segunda altura, x de t más el periodo muestreo, todo sobre 2, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues obviamente el valor gamma, pues una constante, sería por la integral de t más t sub m por x, por x, por la derivada de x con respecto al tiempo, por la derivada de x con respecto al tiempo, por dt. Igual, bueno, aquí puedo sacar tm medios factor de x de t más x de t más t sub m, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la integral de la derivada? Pues la misma derivada. Y la misma x, pues bueno, la integral de la derivada de x que nos da x. Evaluada en los intervalos de tiempo del límite de la integral, entonces nos daría gamma por, entonces sería
x de t más tm menos x de t, ¿cierto? Esa sería la integral de la derivada, es x evaluada en los intervalos, igual a tm medios factor de x de t más x de t más t sub m. Ahora, pues, lo que vamos a hacer a continuación es, acá termino de la ecuación, pues obviamente aplicar teoría de muestreo, o sea, cada término de t se reemplaza por nt sub m y le aplicamos transformada z. Entonces a cada término t lo reemplazamos por nt sub m y le aplicamos transformada z. Obviamente este valor gamma, que es un factor frecuencial, lo vamos a asociar a ese más adelante. ¿Listo? Entonces aquí quedaría pues gamma por la transformada z, ¿sí? ¿De quién? De x, si ya reemplazo t por n, t sub m, pues quedaría n más 1 t sub m menos x de n t sub m, ¿sí? Igual a tm medios por, entonces aquí ya aplico, bueno, transformada z, ¿de quién? Si ya reemplazo t por n t sub m, entonces quedaría x de n t sub m más x de n más 1 t sub m, t sub m, acá mejor, x factor de n más 1, n más 1 veces tm, cierro acá y cierro acá, ¿no? Entonces, siguiendo acá, pues nos da que es gamma por, entonces voy a colocarlo nuevamente para no perder el hilo. Entonces aquí quedaría por la transformada z de x de n más 1 veces el periodo muestreo menos x de n t sub m es igual a 2, perdón, t sub m medios por la transformada z de x de n más 1 t sub m más x de n t sub m. X de n t sub m. Aquí es más. Listo. ¿Sí? Entonces, obviamente por propiedades de desplazamiento temporal hacia adelante y asumiendo condiciones iniciales iguales a 0 para no tener en cuenta términos z por ahí. Entonces, esto nos da que es la gamma multiplicado por la transformada z de esta función sería z elevado al desplazamiento que es 1 por x z t sub m menos la transformada z de x n t sub m pues sería x z t sub m igual a tm medios por esta función también sería la una adelante, entonces sería z elevado al adelanto por x z t sub m más x, la transformada z de n t sub m, pues sería z t sub m. ¿Sí? Y obviamente, pues todos los términos x, z, sub m que están al lado de la igualdad se pueden cancelar, ¿no? Este que factoriza con este y con este y con este se van. Entonces lo que tenemos es gamma z menos 1 igual a tm medios factor de z más 1. ¿Sí? Entonces aquí, si ese operador gamma es igual a 1 sobre s, donde es el operador de Laplace, entonces, pues s pasaría a multiplicar al otro la igualdad, ¿cierto? Aquí quedaría z menos 1, ¿cierto? Este término. Este 2 pasaría acá al numerador, este 9 pasaría al denominador, y aquí teníamos z más 1. Entonces, esta es la famosa aproximación trapezoidal de la integral, ¿no? Y esta es la misma aproximación de Tostin.
o sea, si nosotros tenemos la oportunidad de discretizar sistemas por el método de la integral trapezoidal, el método de Tosin es el mejor método, ¿sí? Que obviamente corresponde al que les mostraba acá, ¿no? S es igual a 2 sobre Tm, Z menos 1 sobre Z más 1, ¿sí? Entonces, obviamente el resto, pues el primero es el mismo atraso diferencial, no lo vamos a, pues ese es muy bueno, pero el mejor es el trapezoide. Y los otros, como les decía, son métodos que son ineficientes porque imagínense, un operador ese hay que reemplazarlo por términos al cuadrado, al cubo, pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces la idea es hacer este ejemplo y nos dicen, obtener la función g de z a partir de una función continua utilizando la aproximación de Tosin, que ya sabemos que es la aproximación integral trapezoidal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer en esta función es conocer la aproximación integral trapezoidal. ¿Qué nos dice? Que S es igual a 2 sobre T sub m por Z menos, menos 1 sobre Z más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cada término S de la función de g de S se reemplaza por esto. Esa es la aproximación. Entonces, podemos decir que g de Z T sub m es igual a K sobre, bueno, voy a dejarlo de esta forma, K sobre tau, factor de S más 1 sobre tau, es lo mismo, pero donde cada término S se reemplaza por 2 sobre el periodo muestreo por Z menos 1 sobre Z más 1, ¿cierto? Obviamente nosotros ya, voy a hacerlo indicado y después lo reemplazamos con los datos del ejemplo que ya hicimos, ¿no? Entonces, pues simplemente este método es reemplazar el término S, ¿no? Entonces va a ser K sobre tau sobre S que es 2 sobre T sub m factor de Z menos 1 sobre Z más 1 sobre tau. Entonces ahora hacemos como un denominador, ¿cierto? Entonces G, Z, T sub m. Este Z más 1 pasa a multiplicar a 1 sobre tau. Bueno, hacerlo paso a paso. K sobre tau. Aquí nos daría 2 sobre T sub m multiplicado por Z menos 1 más 1 sobre tau, factor de Z más 1 y todo sobre Z más 1. Entonces, obviamente, producto de medios, producto de extremos, pues es como si tuviéramos aquí K sobre tau multiplicado por Z más 1 sobre, voy a hacer factor común, ¿no? 2 sobre tau m más 1 sobre tau que multiplica Z. Y aquí nos quedaría más, perdón, menos 2 sobre tau m por, perdón, más 1 sobre tau, ¿sí? Entonces, si dividimos, bueno, espérense cómo es esto. Si dividimos por esto, entonces esto es igual, a ver, yo quiero que me quede acá este término mónico, ¿no? Mónico, entonces, pues dividimos K sobre tau dividido en 2 sobre T sub m más 1 sobre tau. Todo esto multiplica Z más 1. Y aquí quedaría Z menos, así, 2 sobre T sub m menos 1 sobre tau. Todo dividido sobre 2 T sub m más 1 sobre tau. ¿Sí? Entonces, esta sería la función de transferencia ya discreta. ¿Sí? Eh, la función de transferencia por el método de Tosti. ¿Sí? Entonces, la clave que es reemplazar cada término S ¿por qué? Por 2 sobre T sub m, Z menos 1, Z más 1. Obviamente, en nuestro ejercicio creo que habíamos dicho que K igual a 1, tau igual a 1 y el periodo muestreo igual a 0.5, ¿cierto? Entonces,
Voy a reemplazarlo acá, GZT sub M, entonces es igual a K sobre tau, pues daría 1. Este término 2 sobre 0.5 nos daría 4, ¿cierto? Perdón, 2 sobre 0.5 sí nos daría 4, más 1 sobre tau, o sea, 4 más 1, 5. Entonces, 1 sobre 5 nos daría 0.2 factor de z más 1, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí entonces tendríamos que hacer 2 sobre 0.5 daría 4. 4 menos 1 daría 3, ¿no? 3. Y aquí 4 más 1 haría 5, o sea que aquí haría z menos 3 quintos. Y esta es la función de transferencia de nuestro sistema, utilizando pues ya los valores preestablecidos. Bueno, bien, entonces, ¿qué nos falta por demostrar aquí en la simulación que ya estaba previa? Pues lo que voy a hacer aquí es simplemente utilizar el método de Tostin, que es el mismo la integral trapezoidal. Entonces vamos a obtener una función de transferencia GZ3, ¿sí? O GZ2 más bien. Utilizamos el comando C2D, ¿sí? Eh, perdón, pero primero verifiquemos esto, ¿no? O sea, G, G1, GZ2, muy bien. GZ2 es igual a transfer function de, bueno, aquí sería el 0.2 que nos daban el numerador, por el numerador era Z menos 1, y en el denominador sí, era 1 3 quintos, y aquí el periodo muestreo, que bueno, que es 0.5, ¿no? Entonces, observen que nos da esta función de transferencia 0.2z menos 0.2 sobre z más 0.6. Ahora, pues haciéndolo como en la, ahora sí, que es z3. Entonces, pues debe corresponder a lo mismo, ¿no? El comando C2D, la misma función continua, el periodo muestreo, y en vez de colocar el atributo del método como Z o H, utilizamos el atributo Tostin. ¿Listo? Y observen que pues es la misma función de transferencia GZ2, ¿no? O sea, el que hicimos analíticamente y el que hicimos pues con, con el comando C2D. Entonces aquí voy a hacer hold on, pues para que se mantenga la gráfica anterior, y le voy a dar step de quién, de GZ3 o GZ2, que es lo mismo. Y voy a colocarle un color magenta, si no estoy mal. Entonces aquí lo interesante es ver la respuesta de la aproximación de Tostin. Es un poco más gruesa, ¿listo? Entonces lo que observamos acá, pues son ya los tres métodos bueno, que revisamos para la discretización, ¿no? Entonces la señal azul es la función del sistema convencional, ¿no? Continuo. La señal roja es la función de transferencia equivalente, pero utilizando el método de la respuesta impulsional. ¿Defectos? ¿Defectos cuál hacen? Pues el offset. ¿Sí? El offset. La señal verde, pues es la función de transferencia pulso, o sea, por el método del Z o H. ¿Sí? Y la que vemos en color magenta, esta, pues es la función de transferencia utilizando integral trapezoidal, o sea, Tostin. Entonces, si observan, la aproximación de Tostin es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque está superpuesta sobre la respuesta continua. Está superpuesta sobre la respuesta continua. Desde el punto de vista de errores, voy a hacer aquí, hacer este zoom, ¿sí?
Desde el punto de vista de errores de cuantización, pues obviamente, bueno, la TIR tiene mucho error, ¿no? Tiene un desplazamiento offset. El error de cuantización que tiene el retirador del cero es que toma la muestra, la retiene, ¿cierto? Entonces la retiene. ¿Y cuánto la retiene? Un periodo muestreo. Entonces se puede decir que el error de cuantización del método del ZOH es de un periodo muestreo. Mientras que ¿en el qué? En el retenedor, perdón, en el muestreador utilizando Tostin, pues el error de cuantización es de la mitad de TM medios, ¿sí? La mitad del periodo muestreo. Entonces, por esa razón, digamos que es el método de discretización más utilizado, más apropiado. Por eso si nosotros queremos implementar un sistema digital, obviamente, si lo queremos implementar y tenemos la posibilidad, pues si tenemos la aproximación de Tostin, es la mejor de todas las aproximaciones, ¿correcto? Que simplemente reemplazar cada término o operador S de la función de transferencia por 2 sobre T sub M factor de Z menos 1 sobre Z más 1, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, pues eso es lo que les quería presentar hoy, ya para revisar la parte de discretización. Y pues obviamente quienes estén viendo control en forma simultánea, pues creo que la parte de discretización pues ya la aclararán un poco más, con esta clase, ¿no? Voy aquí a hacer algo para llamar lista. Bien, lo que vamos a ver, bueno, obviamente el próximo miércoles es la evaluación de transformada Z inversa y aplicaciones. Lo que vamos a ver, pues yo creo que les voy a hacer la clase asíncrona, ¿sí? Para que ustedes la revisen. Pues este miércoles, mientras ustedes están en la evaluación, voy a hacerla simultáneamente ahí para que ustedes la tengan a la mano. Entonces la idea es que para que la próxima semana ya empecemos a ver transformada discreta de Fourier, ¿sí? Esta clase pues corresponde a la discretización de la implementación de los sistemas digitales, ¿no? Entonces la idea es revisar cómo se implementan los sistemas digitales a través de un algoritmo de programación y también las formas canónicas de implementación de los sistemas digitales. La forma, pues aquí lo voy a resumir rápidamente, a través de un algoritmo, pues la idea es que ustedes sepan cómo se implementa un código de un sistema digital que está en términos de una función de transferencia Z sobre un procesador digital que puede ser un microcontrolador o un microprocesador como tal. ¿Listo? Es una de las formas de implementación. ¿Sí? Y obviamente este tiene una aplicación desde el punto de vista práctico muy importante, porque así es como se implementan los controladores digitales, los moduladores digitales, ¿sí? A través de algoritmos, ¿sí? Y la otra, pues que la otra forma que nos va a permitir representar los sistemas digitales son las formas canónicas, teniendo en cuenta que los sistemas discretos se pueden clasificar en sistemas de media móvil, sistemas autorregresivos, ¿sí? Y esa teoría que vamos a ver de las estructuras canónicas y de la clasificación de los sistemas discretos, pues nos abona terreno para entender lo que son más adelante, mucho más adelante, lo que son los filtros digitales, ¿sí? Bien, entonces pues por ahora pues terminamos la clase programada por hoy y la próxima sesión de clase vamos a enfocarnos en cómo se implementan los sistemas discretos, ¿correcto? Entonces, pues eso era todo por hoy, muchachos.